A 7.400 metros de altura, donde el aire es tan delgado que cada respiración se convierte en una agonía, un hombre lucha por su vida atrapado en una tienda de campaña que se balancea al borde del abismo. Es el 19 de mayo de 2008 y en las laderas mortales del Annapurna, la 10ª montaña más alta del planeta, Iñaki Ochoa de Olza siente cómo su cuerpo se apaga lentamente. El edema pulmonar y cerebral están llenando sus pulmones de líquido y presionando su cerebro contra el cráneo. Su compañero, Horia Kolibasanu, lo observa con horror mientras comprende una verdad aterradora. Están demasiado altos, demasiado lejos, y el tiempo se está agotando. Pero lo que está a punto de suceder desafiará todos los límites del sacrificio humano. Cuando la noticia llega a los campamentos base de todo el Himalaya, algo extraordinario comienza a gestarse. Los mejores alpinistas del mundo, leyendas vivientes que normalmente compiten por récords y cumbres, abandonan sus propias expediciones y convergen hacia el Annapurna. Weli Stec, el escalador más rápido del planeta. Denis Urubko, el gigante kazajo conocido por sus rescates imposibles. Simone Moro, el italiano que ha desafiado a la muerte en invierno. Una docena de los mejores escaladores de la Tierra se unen en una misión que todos saben podría costarles la vida. Desde un hospital en Pamplona, a miles de kilómetros de distancia, médicos coordinan remotamente cada movimiento, intentando salvar a uno de los suyos mediante instrucciones transmitidas por radio a través del vacío helado del Himalaya. Cuando Stec logra alcanzar la tienda con medicación y el cuerpo de Iñaki responde brevemente, el mundo entero se llena de esperanza. Pero el Annapurna, la montaña con la tasa de mortalidad más alta del planeta, no perdona. Las condiciones son tan extremas que ni siquiera un helicóptero puede acercarse. Iñaki permanecerá atrapado en semiconsciencia durante 5 días interminables, oscilando entre la vida y la muerte mientras sus salvadores luchan contra lo imposible. Esta es la historia de uno de los intentos de rescate más extraordinarios y desgarradores de la historia del alpinismo. Una historia sobre hermandad en las alturas, sobre los límites de la resistencia humana y sobre el momento en que incluso los mejores del mundo descubren que hay fuerzas que ninguna habilidad puede vencer. El 23 de mayo de 2008, a las 6:45 de la mañana, en algún lugar entre el cielo y la tierra, Iñaki Ochoa de Olza exhaló su último aliento. Su cuerpo permanece allí todavía, en la montaña que amaba, parte eterna del gigante asesino que es el Annapurna. Existe una montaña en el Himalaya que mata a un escalador de cada 3 que intentan conquistarla. No es el Everest, la montaña más alta del mundo. No es el K2, conocido como la montaña salvaje. Es el Annapurna, el gigante olvidado, el asesino silencioso que se alza a 8.091 metros sobre el nivel del mar en Nepal. Desde el año 1950, cuando Maurice Herzog y Louis Lachenal se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la cumbre de un 8000, esta montaña ha cobrado la vida de más de 60 escaladores. Su tasa de mortalidad del 32% la convierte en la más letal de todas las montañas de más de 8.000 metros. Para poner esto en perspectiva, el K2, considerado técnicamente más difícil, tiene una tasa de mortalidad del 23%. El Everest apenas alcanza el %. Pero, ¿qué hace al Annapurna tan mortífero? La respuesta está en su geografía diabólica y en su clima impredecible. Tonnedaris, cara sur de la montaña, es una pared vertical de hielo y roca que se eleva casi 1000 metros desde el glaciar base hasta la cumbre. Las avalanchas son constantes, impredecibles y absolutamente devastadoras. No hay rutas seguras en el Annapurna. Cada paso que das en esta montaña es una apuesta con la muerte. Los escaladores que la han intentado hablan de un sentimiento de amenaza constante, de saber que en cualquier momento miles de toneladas de nieve y hielo pueden desprenderse y borrar tu existencia en segundos. El clima puede cambiar en minutos, pasando de un día despejado a una tormenta de nieve cegadora con vientos de más de 150 km por hora. La zona de la muerte comienza a los 7.600 metros, donde el aire contiene solo un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar. En este infierno blanco, a principios de mayo de 2008, llegó un hombre que no conocía el miedo. Su nombre era Iñaki Ochoa de Olza y era una leyenda viviente del alpinismo español. Nacido en Pamplona el 26 de agosto de 1967, Iñaki había dedicado su vida entera a las montañas. No era un escalador común, era un alpinista puro, de los que rechazan el oxígeno suplementario y las cuerdas fijas.
Para él, usar oxígeno embotellado era como hacer trampa en un examen. Quería sentir la montaña en su forma más cruda, enfrentarse a ella con nada más que su fuerza, su técnica y su voluntad inquebrantable. A sus 40 años, Iñaki ya había conquistado 11 de los 14 8000 del planeta. 11 cumbres que la mayoría de los mortales ni siquiera soñaría con intentar. Su nombre se mencionaba con reverencia en los círculos del alpinismo de élite. La expedición al Annapurna de 2008 era su 12º 8000. Iñaki llegó al campo base en abril, acompañado por su compañero rumano Horia Kolibasanu, un escalador de 33 años conocido por su fortaleza mental y física. Ambos compartían la misma filosofía: estilo alpino puro, sin oxígeno, sin sherpas llevando el equipo, sin las masivas expediciones comerciales que habían convertido el Everest en un circo. Solo dos hombres contra la montaña. Durante semanas, establecieron campos de altura, aclimatándose lentamente al aire cada vez más delgado. Iñaki conocía los riesgos. Había visto morir a compañeros en otras montañas. Había estado en situaciones límite, donde solo su experiencia y su instinto lo habían salvado. Pero el Annapurna era diferente. El Annapurna no perdonaba ni siquiera a los mejores. El 19 de mayo de 2008 amaneció despejado en el Annapurna. Iñaki y Horia habían pasado la noche en el campo 3 a 7000 400 metros de altura. Estaban exhaustos pero optimistas. Habían alcanzado una altura considerable y se preparaban para un posible intento de cumbre en los próximos días. Las condiciones parecían favorables. El viento, ese enemigo constante en las alturas del Himalaya, había disminuido. La temperatura era brutalmente fría, como siempre a esa altitud, pero manejable. Iñaki se sentía fuerte. Había comido bien la noche anterior, había dormido razonablemente bien considerando la altitud. Todo parecía indicar que la montaña les estaba dando una oportunidad. Pero las montañas son maestras del engaño. Te hacen sentir seguro justo antes de atacar. Alrededor del mediodía, Iñaki comenzó a sentirse mal. Al principio fueron síntomas sutiles: un dolor de cabeza más intenso de lo normal, una tos seca que no cedía. A esa altitud, estos síntomas son comunes. La hipoxia, la falta de oxígeno, afecta a todos de manera diferente. Algunos experimentan náuseas, otros dolores de cabeza, otros una fatiga abrumadora. Iñaki era un veterano de la altitud. Había estado a más de 8000 metros, en 11 ocasiones diferentes. Conocía su cuerpo y sus límites, pero algo en estos síntomas era diferente. La tos se volvió más frecuente y más profunda. El dolor de cabeza se transformó en una presión insoportable, como si alguien estuviera apretando su cráneo con un torno. Intentó hidratarse, intentó descansar, pero los síntomas empeoraron rápidamente. Horia observaba a su compañero con creciente preocupación. En cuestión de horas, Iñaki pasó de ser un escalador experimentado y fuerte a un hombre que luchaba por cada respiración. Su rostro comenzó a hincharse. Sus labios adquirieron un tono azulado. Cuando intentaba hablar, las palabras salían entrecortadas, confusas. Horia reconoció inmediatamente los síntomas: edema pulmonar de altura y, lo que era peor, edema cerebral. El cuerpo de Iñaki estaba llenándose de líquido en los lugares más críticos. Sus pulmones se estaban ahogando en fluido. Su cerebro se estaba hinchando dentro del cráneo, presionando contra el hueso, causando un daño potencialmente irreversible. A esa altitud, estos diagnósticos son sentencias de muerte si no se actúa inmediatamente. La única solución real para el edema de altura es descender, bajar rápido, perder altitud, permitir que el cuerpo recupere el oxígeno que necesita desesperadamente. Pero Iñaki ya no podía moverse por sí mismo. Estaba semiconsciente, incapaz de caminar, apenas capaz de mantenerse sentado. Horia se enfrentaba a una decisión imposible: dejarlo solo mientras bajaba a buscar ayuda, arriesgándose a que Iñaki muriera solo en la tienda, o quedarse con él y esperar un rescate que podría no llegar nunca. Horia tomó una decisión que definiría los próximos días de su vida. Se quedaría, no abandonaría a su compañero. Si Iñaki iba a morir en esa montaña, no moriría solo. Horia agarró la radio y comenzó a transmitir llamadas de emergencia desesperadas hacia el campo base. Mientras el sol se ponía sobre el Annapurna esa tarde del 19 de mayo,
las primeras llamadas de auxilio comenzaron a propagarse por las frecuencias de radio del Himalaya. Un hombre estaba muriendo a 7.400 metros de altura. Su compañero permanecía con él, negándose a abandonarlo. Y en campamentos base de todo Nepal, los mejores alpinistas del mundo comenzaron a escuchar esas transmisiones. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que estaban a punto de participar en uno de los intentos de rescate más extraordinarios, desesperados y condenados de la historia del alpinismo. El Annapurna había elegido a su víctima, y esta vez ni siquiera las leyendas vivientes del alpinismo mundial podrían arrebatársela. Para entender por qué la muerte de Iñaki Ochoa de Olza conmocionó al mundo del alpinismo, primero debemos conocer quién era este hombre. No era un escalador común que buscaba fama o reconocimiento. Era un purista, un romántico de las montañas, alguien que veía en cada cumbre no un trofeo, sino una comunión espiritual con la naturaleza más salvaje. Nacido en Pamplona el 26 de agosto de 1967, Iñaki creció en una familia vasca, donde el amor por el monte era parte de la vida cotidiana. Sus primeros pasos en el alpinismo los dio en los Pirineos, esas montañas que separan España de Francia. Allí, siendo apenas un adolescente, descubrió que las alturas no le provocaban miedo, sino una extraña sensación de paz y plenitud. Mientras otros chicos de su edad soñaban con ser futbolistas o músicos, Iñaki soñaba con paredes verticales de hielo y cumbres perdidas en las nubes. Su evolución como alpinista fue meteórica, pero nunca imprudente. Hacia los 20 años ya dominaba técnicas de escalada en hielo que a otros les tomaban décadas perfeccionar. A los 25 había conquistado las cumbres más difíciles de los Alpes, incluyendo ascensiones en solitario que muchos consideraban suicidas. Pero Iñaki nunca fue temerario. Cada escalada era meticulosamente planificada, cada movimiento calculado con precisión matemática. Estudiaba las rutas durante meses, memorizaba cada grieta, cada saliente de roca, cada zona propensa a avalanchas. Sus compañeros de cordada lo describían como un perfeccionista obsesivo que no dejaba nada al azar. Esta combinación de audacia y prudencia lo mantuvo con vida en situaciones donde escaladores menos preparados habrían perecido. En 1999, Iñaki dio el salto que definiría su carrera, su primera expedición al Himalaya. Eligió el Cho Oyu, el sexto 8000 más alto del mundo con 8.201 metros de altura, considerado el más accesible de los Mindobedientos gigantes. Pero Iñaki no lo escaló por la ruta normal. Eligió una variante técnica en la cara oeste que nadie había intentado sin oxígeno suplementario. El éxito de esa expedición no solo le dio su primer 8000, sino que le reveló su verdadero potencial. Descubrió que su cuerpo tenía una capacidad extraordinaria para adaptarse a la altitud extrema. Mientras otros escaladores sufrían dolores de cabeza debilitantes y náuseas a 7000 metros, Iñaki se sentía fuerte y lúcido. Era como si hubiera nacido para respirar el aire delgado de las grandes altitudes. Durante los siguientes 9 años, Iñaki se embarcó en una cruzada personal para conquistar los 14 8000 del planeta sin usar oxígeno embotellado. Esta decisión lo colocaba en una categoría élite dentro del alpinismo mundial. Solo un puñado de seres humanos en toda la historia han logrado escalar los 8000 sin ayuda artificial. Reinhold Messner fue el primero en completar los 14 sin oxígeno en 1986. Desde entonces, menos de 20 personas han replicado esa hazaña. Iñaki no solo quería unirse a ese club exclusivo, sino hacerlo a su manera, sin expediciones comerciales, sin sherpas cargando su equipo, sin cuerdas fijas preinstaladas. Quería sentir cada montaña en su forma más pura y brutal. Para él, usar oxígeno embotellado era como pretender haber nadado el Canal de la Mancha usando un motor fuera de borda. Entre 1999 y 2008, Iñaki acumuló una lista de logros que lo convirtieron en leyenda. Conquistó el Everest en 2001 por la arista noreste, la ruta más técnica y peligrosa de la montaña. Escaló el K2 en 2000, sobreviviendo a una tormenta que mató a 11 escaladores en lo que se conoce como la tragedia del K2. Completó el Makalu, el Lhotse, el Manaslu, el Dhaulagiri, el Nanga Parbat. Cada nombre en esa lista representa meses de preparación, semanas de sufrimiento en la montaña
y momentos de terror absoluto donde la diferencia entre la vida y la muerte se mide en milímetros. Sus expediciones estaban marcadas por un estilo distintivo, equipos pequeños, velocidad en la escalada y una capacidad casi sobrenatural para leer el tiempo y las condiciones de la montaña. Otros escaladores consultaban sus pronósticos meteorológicos obsesivamente. Iñaki parecía oler las tormentas antes de que aparecieran, pero detrás de los logros públicos había un hombre complejo y profundamente filosófico. Iñaki escribía diarios extensos después de cada expedición, reflexionando no solo sobre la técnica, sino sobre el significado existencial de arriesgar la vida por una cumbre. En una entrevista de 2006, confesó algo que muchos encontraron perturbador. Dijo que en las grandes altitudes, en la zona de la muerte, había experimentado momentos de claridad absoluta donde la vida y la muerte dejaban de ser opuestos y se convertían en parte de un mismo continuum. Hablaba de la montaña como si fuera un ser consciente, una entidad que prueba a los humanos y decide quién merece vivir y quién debe quedarse para siempre. Sus amigos decían que después de cada expedición regresaba ligeramente cambiado, como si hubiera dejado una parte de su alma en las alturas. La relación de Iñaki con su familia era otro pilar fundamental de su vida. Estaba casado y tenía un hijo pequeño que adoraba. Esta es la paradoja cruel del alpinismo extremo. Los que lo practican aman profundamente a sus familias, pero constantemente las ponen en riesgo al perseguir sus sueños verticales. La esposa de Iñaki conocía los peligros, los aceptaba con resignación, pero cada vez que él partía hacia el Himalaya, vivía meses de angustia constante, esperando las llamadas satelitales que confirmaran que seguía vivo. Iñaki era consciente del dolor que causaba. En cartas que escribía desde los campos base, expresaba su culpa y su gratitud por tener una familia que lo apoyaba incondicionalmente. Prometía que cada expedición sería la última, que después de completar los 14 8000 se retiraría y dedicaría su vida a ser padre y esposo a tiempo completo. Para 2008, le faltaban solo 3 8000 para completar la lista: el Annapurna, el Shishapangma y el Gasherbrum II. El Annapurna era, sin duda, el más peligroso de los tres. Iñaki lo sabía. Había estudiado cada expedición fallida, había leído los informes de los escaladores que habían muerto en sus laderas. Conocía las estadísticas. 32% de mortalidad. 1 de cada 3 no regresa. Pero también sabía que si podía conquistar el Annapurna, las otras 2 montañas serían técnicamente más sencillas. Decidió enfrentar primero al gigante más mortífero. En abril de 2008, se despidió de su familia en Pamplona y voló hacia Nepal junto con Oria Kolibasanu. Su hijo pequeño le preguntó cuándo volvería. Iñaki le prometió que estaría de regreso para su cumpleaños en junio. Le dijo que esta vez iba a conquistar la montaña más difícil de todas, pero que regresaría victorioso. Durante las semanas previas al intento de cumbre, Iñaki mantuvo comunicación regular con su familia vía teléfono satelital. Sus mensajes eran optimistas. La expedición avanzaba según lo planeado. El equipo era sólido. Las condiciones meteorológicas, aunque impredecibles como siempre en el Annapurna, parecían ofrecer una ventana de oportunidad a mediados de mayo. En su última llamada antes del ascenso final, el 17 de mayo, Iñaki le dijo a su esposa que se sentía fuerte y confiado. Le dijo que en 48 horas estaría camino a la cumbre. Le dijo que la amaba y que pronto estarían juntos de nuevo. Colgó el teléfono y comenzó los preparativos finales. No podía saber que esa sería la última conversación normal que tendría con su familia. No podía imaginar que 48 horas después no estaría celebrando en la cumbre, sino luchando por su vida en una tienda suspendida sobre el abismo, su cuerpo traicionándolo de la manera más cruel posible, mientras el mundo entero observaba impotente. El 19 de mayo de 2008 comenzó como cualquier otro día en la zona de la muerte del Annapurna. El termómetro marcaba 40 grados bajo cero con sensación térmica. El viento aullaba contra las paredes de la tienda con una furia constante que hacía vibrar la tela sintética como si fuera a desgarrarse en cualquier momento. Iñaki y Joria habían pasado la noche en el campo 3 a 7.400 metros de altura, preparándose para establecer un campo más alto desde donde lanzarían su asalto final a la cumbre. Ambos despertaron exhaustos. Como siempre sucede a esa altitud,
donde el sueño nunca es verdaderamente reparador. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir por encima de los 7000 metros. Cada minuto que pasas allí, tu organismo se está muriendo lentamente, consumiéndose a sí mismo en un intento desesperado por mantenerte consciente. Alrededor de las 10 de la mañana, después de forzarse a comer algo de comida liofilizada y derretir nieve para agua, comenzaron los preparativos para salir de la tienda. Iñaki parecía estar bien, o al menos tan bien como se puede estar a esa altitud. Se movía con la eficiencia mecánica de un veterano, revisando su equipo metódicamente, ajustando los crampones, comprobando el arnés. Horia lo observaba mientras hacía lo mismo con su propio equipo. Habían desarrollado una rutina silenciosa después de semanas juntos en la montaña, comunicándose más con gestos que con palabras. Hablar requería demasiado esfuerzo, demasiado oxígeno precioso. El plan era simple: salir de la tienda, ascender unos 200 metros más arriba para reconocer la ruta y regresar antes del anochecer. No era un día de cumbre, solo de exploración y aclimatación, una jornada rutinaria en términos de alpinismo de altura. Pero fue durante esas primeras horas de la tarde cuando todo comenzó a desmoronarse. Iñaki empezó a toser. Al principio era una tos seca y ocasional, el tipo de tos que todos experimentan a gran altitud debido al aire extremadamente frío y seco que irrita los pulmones. Pero la tos no se detuvo. Se volvió más frecuente, más profunda, más dolorosa. Horia lo notó, pero inicialmente no le dio mayor importancia. La tos de altura es común. Sin embargo, cuando Iñaki comenzó a escupir flema rosada, Horia sintió que se le helaba la sangre. El esputo rosado significaba una sola cosa: edema pulmonar. Los pulmones de Iñaki se estaban llenando de líquido. El intercambio de oxígeno se estaba volviendo cada vez más ineficiente. Su cuerpo se estaba ahogando desde dentro, en medio del lugar más inhóspito del planeta. La transformación fue aterradora en su rapidez. En cuestión de minutos, Iñaki pasó de ser un alpinista experimentado a un hombre luchando por respirar. Cada inhalación sonaba como un gorgoteo húmedo, como si estuviera respirando bajo el agua. Su rostro comenzó a hincharse visiblemente. Sus labios adquirieron un tono azulado que Horia reconoció inmediatamente como cianosis, la señal de que la sangre no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Cuando intentó hablar, las palabras salieron confusas y arrastradas. Horia le preguntó cómo se sentía y la respuesta de Iñaki fue incoherente, una serie de sílabas sin sentido. El edema no solo estaba en los pulmones, el cerebro de Iñaki también se estaba hinchando, presionando contra el interior de su cráneo, causando confusión, desorientación y un dolor de cabeza tan intenso que lo hacía gemir involuntariamente. Horia Kolibasanu, de 33 años, se encontró enfrentando la pesadilla que todos los alpinistas temen. Tú, compañero de cordada, muriendo frente a tus ojos y no hay nada que puedas hacer al respecto. La única solución real para el edema de altura es descender inmediatamente, perder altitud lo más rápido posible, llevar al paciente a un lugar donde el aire sea más denso y los pulmones puedan recuperarse. Pero Iñaki ya no podía caminar. Cuando Horia intentó levantarlo, las piernas de Iñaki cedieron como si fueran de gelatina. Su coordinación había desaparecido por completo. Intentar moverlo montaña abajo en ese estado era imposible. Un paso en falso y ambos caerían miles de metros hacia su muerte. Horia calculó rápidamente sus opciones y todas eran terribles. No podía dejarlo solo mientras bajaba a buscar ayuda porque Iñaki podría morir en cuestión de horas. No podía moverlo sin arriesgar ambas vidas. La única opción era quedarse y pedir ayuda por radio. La tienda en el campo 3 se convirtió en una prisión claustrofóbica donde se desarrollaba una batalla desesperada por la vida. Horia agarró la radio y comenzó a transmitir llamadas de emergencia en todas las frecuencias que conocía. Su voz, normalmente calmada y controlada, sonaba quebrada por el pánico apenas contenido. Explicaba la situación. Iñaki Ochoa de Olza, uno de los mejores alpinistas españoles, estaba sufriendo edema pulmonar y cerebral severo a 7.400 metros en el Annapurna. No podía moverse. Necesitaban rescate inmediato. Las primeras respuestas comenzaron a llegar desde el campo base. Otros equipos en la montaña captaron las transmisiones. La noticia comenzó a propagarse por las frecuencias de radio del Himalaya como un incendio. Iñaki Ochoa estaba muriendo en el Annapurna. Mientras Horia coordinaba por radio,
intentaba desesperadamente mantener a Iñaki con vida. Lo sentó en posición semivertical para ayudarlo a respirar mejor, aunque cada movimiento parecía causarle un dolor atroz. Le dio dexametasona, un esteroide potente que a veces puede reducir la inflamación cerebral, y nifedipina para intentar mejorar la circulación pulmonar. Forzó a Iñaki a beber pequeños sorbos de agua tibia, sabiendo que la deshidratación empeoraría todo. Pero los medicamentos tenían un efecto limitado. El problema fundamental era la altitud. Mientras permanecieran por encima de los 7000 metros, el cuerpo de Iñaki continuaría deteriorándose. Horia observaba impotente cómo su amigo oscilaba entre momentos de semiconsciencia, donde parecía reconocerlo, y periodos donde sus ojos se perdían en la nada, mirando algo que solo él podía ver. Las horas se convirtieron en una tortura interminable. Horia no durmió esa primera noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos por un segundo, el sonido de la respiración trabajosa de Iñaki lo despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, temiendo que hubiera dejado de respirar. La temperatura dentro de la tienda bajó a 20 grados bajo cero. Horia abrazaba a Iñaki, compartiendo su calor corporal, frotándole las manos y los pies para mantener la circulación. Afuera, el viento seguía aullando sin cesar, un recordatorio constante de que estaban completamente solos en uno de los lugares más remotos y hostiles del planeta. Las horas de oscuridad se estiraron como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada respiración de Iñaki sonaba como si fuera la última. El 20 de mayo amaneció con un cielo despejado y engañosamente tranquilo. Horia transmitió un nuevo informe por radio. Iñaki había sobrevivido la noche, pero su condición se había deteriorado. Estaba entrando y saliendo de la consciencia. La hinchazón facial era ahora tan severa que Barely parecía él mismo. Su respiración se había vuelto más superficial y rápida, un patrón que Horia reconocía como signo de insuficiencia respiratoria progresiva. En el campo base, los coordinadores de la expedición comenzaron a contactar con autoridades en Nepal y España. Se activaron protocolos de emergencia. Se evaluó la posibilidad de un rescate por helicóptero, pero los pilotos fueron claros. A 7400 metros, el aire es tan delgado que los helicópteros apenas pueden volar. Cualquier intento sería suicida en las condiciones actuales. Mientras el mundo del alpinismo comenzaba a movilizarse para intentar lo imposible, Horia permanecía en esa tienda diminuta, manteniendo vivo a su compañero minuto a minuto. No comía, apenas bebía, no dormía. Su único propósito era asegurarse de que Iñaki siguiera respirando. Le hablaba constantemente, aunque no estaba seguro de si Iñaki podía escucharlo. Le recordaba a su familia, a su hijo pequeño esperándolo en casa. Le decía que tenía que resistir, que la ayuda estaba en camino. Pero en el fondo de su mente, Horia sabía la verdad terrible. A menos que ocurriera un milagro, Iñaki no bajaría vivo de esa montaña. Y mientras esa certeza se instalaba en su corazón, en campamentos base de todo el Himalaya, las leyendas vivientes del alpinismo comenzaban a abandonar sus propias expediciones y convergían hacia el Annapurna en un intento desesperado por salvar a uno de los suyos. Cuando la noticia de que Iñaki Ochoa de Olza estaba muriendo en el Annapurna comenzó a propagarse por las frecuencias de radio del Himalaya, ocurrió algo extraordinario. Algo que rara vez se ve en el mundo del alpinismo de élite, donde la competencia y el ego a menudo dominan las relaciones entre escaladores. Los mejores alpinistas del planeta, hombres y mujeres que normalmente competían entre sí por récords y primeras ascensiones, dejaron de lado toda rivalidad y convergieron hacia una misión común: salvar a uno de los suyos. No importaba que estuvieran en medio de sus propias expediciones, que hubieran invertido meses de preparación y miles de dólares en sus intentos de cumbre. Iñaki era uno de ellos, un hermano de cordada, y en las montañas existe un código no escrito: nunca abandonas a un compañero. La operación de rescate que estaba a punto de desarrollarse se convertiría en una de las más complejas y conmovedoras de la historia del alpinismo moderno. El primero en responder fue Willy Steeg, el escalador suizo conocido como la máquina suiza por su velocidad sobrehumana en las montañas. A sus 32 años, Steeg ya era una leyenda. Había establecido récords de velocidad en las caras norte del Eiger, el Matterhorn y el Grandes Jorasses,
completando rutas que normalmente toman días en cuestión de horas. Estaba en el campo base del Annapurna con su propia expedición cuando escuchó las transmisiones de emergencia. Sin pensarlo dos veces, Steck anunció que abandonaba su intento de cumbre y dedicaría todos sus recursos al rescate. Su equipo intentó disuadirlo, argumentando que subir a 7.400 metros para ayudar a alguien que probablemente ya estaba condenado era un suicidio. Pero Steck fue inflexible. Conocía a Iñaki personalmente. Habían compartido expediciones en el pasado, y no iba a quedarse en el campo base mientras un amigo moría arriba. Denis Urubko fue el segundo en unirse. El kazajo de 30 años. Era considerado uno de los alpinistas más fuertes y resistentes del mundo. Había conquistado los 14 8000 y era famoso por sus rescates casi milagrosos en condiciones imposibles. Solo un año antes, en 2007, Urubko había rescatado a un escalador polaco en el Gasherbrum 1 en circunstancias similares, llevándolo literalmente cargado montaña abajo desde 7000 metros. Cuando escuchó sobre Iñaki, Urubko estaba en el K2, a cientos de kilómetros de distancia. Abandonó inmediatamente su expedición, voló en helicóptero a Katmandú y de allí a Pokhara, la ciudad más cercana al campo base del Annapurna. En menos de 48 horas desde que recibió la noticia, Urubko estaba en el Annapurna, preparándose para subir. Su experiencia en rescates de altura lo convertía en una pieza clave de la operación. Simon Moro, el legendario alpinista italiano, fue el tercero en llegar. A sus 41 años, Moro era famoso por sus expediciones invernales a los 8000, consideradas las más peligrosas de todas. Había escalado el Everest, el K2, el Lhotse y el Shishapangma en pleno invierno, enfrentando temperaturas de 60 grados bajo cero y vientos de 200 km por hora. Moro conocía a Iñaki desde hacía más de una década. Habían compartido campamentos base, historias y esa camaradería única que se forma entre hombres que han mirado juntos al abismo. Cuando supo que Iñaki estaba muriendo, Moro estaba descansando en Katmandú después de una expedición agotadora. A pesar de estar físicamente exhausto, organizó inmediatamente el transporte hacia el Annapurna. Durante el vuelo en helicóptero, Moro coordinó por teléfono satelital con otros escaladores, planificando la logística del rescate. Pero no eran solo estos tres gigantes del alpinismo. Alberto Zerain, otro español que había conquistado 11 8000 sin oxígeno, se unió inmediatamente. Iván Vallejo, el ecuatoriano que había completado los 14 8000, llegó desde el campo base del Dhaulagiri. Christian Kundner, el italiano que había sobrevivido a la tragedia del K2 de 2008, donde murieron 11 personas, abandonó su expedición al Makalu. Uno tras otro, los mejores escaladores de Europa, Asia y América convergieron hacia el Annapurna. Para el 21 de mayo, había más de una docena de alpinistas de élite mundial coordinando el rescate más ambicioso jamás intentado a esa altitud. Era como si todos los superhéroes del alpinismo se hubieran reunido para enfrentar al villano más poderoso, la montaña misma. Mientras esto ocurría en Nepal, en Pamplona, se activaba otra parte crucial de la operación. El Hospital de Navarra, donde trabajaban algunos de los mejores especialistas en medicina de montaña de España, estableció un centro de Renduescentas de Sveibaibes, comando médico. Los doctores Juan José Ruiz de Alda y Jorge Serrano, expertos en patologías de altitud y amigos personales de Iñaki, tomaron control de la coordinación médica remota. Instalaron líneas de comunicación directa con el campo base del Annapurna y comenzaron a transmitir instrucciones detalladas sobre el tratamiento de Iñaki. Era medicina de emergencia del siglo XXI. Médicos en España diagnosticando y prescribiendo tratamientos para un paciente a 7.400 metros en el Himalaya, basándose únicamente en descripciones por radio de su condición. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los médicos establecieron un protocolo agresivo de tratamiento. Instruyeron a Joria sobre dosis exactas de dexametasona para reducir la inflamación cerebral, nifedipina para mejorar la circulación pulmonar y acetazolamida para ayudar a la aclimatación. Pidieron descripciones detalladas del color de la piel de Iñaki, de sus patrones respiratorios, del nivel de confusión mental. Cada 2 horas, Joria reportaba cambios en la condición. Los médicos analizaban cada síntoma, consultaban literatura médica, debatían opciones de tratamiento y transmitían nuevas instrucciones.
Trabajaban turnos de 24 horas, durmiendo en el hospital, disponibles en cualquier momento para una consulta de emergencia. Para ellos esto no era solo un caso médico, era su amigo, su compañero de montaña, y harían todo lo humanamente posible para salvarlo. El 22 de mayo, después de 3 días de preparación y aclimatación forzada, Welly Steck comenzó su ascenso heroico. Cargaba una mochila con medicación adicional, oxígeno embotellado y equipamiento de emergencia que los médicos en Pamplona habían solicitado específicamente. El plan era que Steck ascendiera lo más rápido posible utilizando su legendaria velocidad, entregara el equipamiento a Horia, evaluara personalmente la condición de Iñaki y determinara si era posible moverlo. Otros escaladores establecerían campos intermedios y prepararían cuerdas fijas para facilitar un posible descenso. Era un plan ambicioso que requería una coordinación perfecta y una buena dosis de suerte. Steck comenzó a subir a las 3 de la mañana, usando linterna frontal, moviéndose por el hielo con la precisión de una máquina. Lo que normalmente tomaría a un escalador promedio 2 días, Steck lo completó en menos de 10 horas. A la 1 de la tarde del 22 de mayo, alcanzó el campo 3, donde Iñaki y Horia habían estado atrapados durante 3 días interminables. La escena que encontró era desgarradora. Horia estaba físicamente destrozado, con los ojos hundidos por la falta de sueño, los labios agrietados y sangrantes, apenas capaz de moverse. Iñaki estaba semiconsciente, su rostro tan hinchado que era casi irreconocible, su respiración un sonido húmedo y angustiante que indicaba que sus pulmones seguían llenándose de líquido. Steck evaluó rápidamente la situación con la frialdad profesional de un rescatista experto. Administró la medicación que había traído, inyectó corticosteroides directamente en el músculo de Iñaki y ajustó la máscara de oxígeno. Luego se sentó a esperar y a rezar por un milagro. Y el milagro pareció ocurrir. Aproximadamente 1 hora después de recibir la medicación y el oxígeno suplementario, Iñaki comenzó a responder. Sus ojos, que habían estado vidriosos y perdidos, recuperaron algo de enfoque. Reconoció a Steck y murmuró su nombre. La hinchazón facial comenzó a reducirse ligeramente. Su respiración, aunque seguía siendo trabajosa, se volvió un poco más regular. Por primera vez en 3 días, Iñaki parecía estar mejorando en lugar de deteriorándose. Steck transmitió inmediatamente la noticia al campo base. La esperanza, esa emoción peligrosa en el alpinismo, comenzó a extenderse entre todos los involucrados. Quizás, solo quizás, podrían sacarlo vivo. Los médicos en Pamplona, al escuchar el reporte, sintieron una explosión de alivio. La familia de Iñaki, que había estado viviendo una pesadilla durante 3 días, recibió la noticia con lágrimas de esperanza. El mundo del alpinismo español celebró lo que parecía ser un punto de inflexión. Pero la realidad de la situación seguía siendo brutal. A pesar de la mejoría temporal, Iñaki todavía estaba a 7.400 metros, y cada minuto que pasaba allí lo acercaba más a la muerte. La única solución real era bajarlo, pero intentar mover a un hombre semiconsciente por una de las caras más peligrosas del Himalaya era casi imposible. Se evaluó nuevamente la opción del helicóptero. Los pilotos de rescate más experimentados de Nepal fueron consultados. Todos coincidieron, a esa altitud, con las condiciones de viento actuales. Cualquier intento de rescate aéreo probablemente resultaría en más muertes. Los helicópteros simplemente no pueden generar suficiente sustentación en aire tan delgado. Se discutió la posibilidad de un descenso manual, con múltiples escaladores descendiendo a Iñaki usando poleas y sistemas de cuerda. Pero la cara donde estaban era técnicamente tan compleja que incluso esa opción parecía suicida. Los mejores alpinistas del mundo estaban reunidos en el Annapurna, dispuestos a arriesgar sus vidas, pero incluso su extraordinaria habilidad colectiva parecía insuficiente para vencer a la montaña. La mejoría temporal que experimentó Iñaki después de que Welly Steck le administrara medicación y oxígeno fue, trágicamente, un espejismo cruel. Durante aproximadamente 6 horas, entre la tarde del 22 de mayo y la noche de ese mismo día, pareció que lo imposible podría suceder. Iñaki recuperó algo de lucidez, reconoció a las personas que estaban intentando salvarlo, incluso logró beber agua por sí mismo. Los médicos en Pamplona, al recibir estos reportes positivos, comenzaron a diseñar planes para un descenso asistido.
La familia de Iñaki en España recibió llamadas optimistas sugiriendo que quizás, contra todo pronóstico, su esposo y padre lograría sobrevivir. Pero la montaña, ese juez implacable que nunca perdona, tenía otros planes. La mejoría fue temporal, una pausa en la ejecución, no un indulto. Cuando cayó la noche del 22 de mayo, la condición de Iñaki comenzó a deteriorarse nuevamente. La lucidez que había mostrado durante la Palsodens tarde se desvaneció como niebla bajo el sol. Volvió a caer en un estado de semiconsciencia, donde sus ojos permanecían abiertos pero vacíos, mirando hacia algo que nadie más podía ver. Su respiración, que se había estabilizado brevemente, volvió a volverse irregular y trabajosa. El edema pulmonar, momentáneamente contenido por los medicamentos, regresó con renovada ferocidad. Los pulmones de Iñaki se estaban ahogando en su propio fluido y no había más medicación que pudiera detener el proceso. A esa altitud, sin posibilidad de descenso inmediato, el cuerpo humano simplemente no puede recuperarse. Cada célula de su organismo estaba gritando por oxígeno que el aire delgado de la Annapurna no podía proporcionar. Weli Steck, Horia Kolibasanu y otros escaladores que habían alcanzado el campo 3 se turnaban para cuidar de Iñaki en sesiones de 2 horas. Ninguno de ellos dormía realmente. Dormir a esa altitud es casi imposible incluso en las mejores circunstancias. Y estas estaban lejos de ser las mejores. La tienda estaba increíblemente apiñada con 3 hombres adultos y todo el equipo de rescate. La temperatura dentro oscilaba entre 15 y 20 grados bajo cero. El viento sacudía constantemente la tela, creando un ruido ensordecedor que hacía imposible pensar con claridad. Cada hombre luchaba contra su propio deterioro físico mientras intentaba mantener vivo a Iñaki. La zona de la muerte se llama así porque matas lentamente incluso a los más fuertes, y todos los presentes estaban sintiendo los efectos. El 23 de mayo amaneció con un cielo de un azul cruel e indiferente. El clima era perfecto, sin una sola nube, el tipo de día que normalmente los escaladores esperan durante semanas. En circunstancias diferentes, habría sido un día ideal para un intento de cumbre. Pero para los hombres atrapados en el campo 3, ese cielo azul era una burla. Las condiciones perfectas solo subrayaban la imposibilidad de la situación. Los helicópteros todavía no podían alcanzar esa altitud, sin importar cuán despejado estuviera el cielo. Mover a Iñaki montaña abajo seguía siendo imposible porque había perdido completamente el control motor y la consciencia. Estaban atrapados en un limbo mortal, donde la única opción era observar impotentes mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de su amigo. Desde el campo base, Denis Urubko y Simón Moro coordinaban esfuerzos desesperados. Urubko, con su experiencia legendaria en rescates, propuso un plan extremadamente arriesgado: subir con más escaladores, construir un sistema de poleas y bajar a Iñaki como si fuera un saco de equipamiento. Era una idea que en condiciones normales habría sido rechazada por demasiado peligrosa, pero estas no eran condiciones normales. Moro contactó con los mejores fabricantes de equipos de montañismo en Europa, preguntando por sistemas de rescate que pudieran funcionar a esa altitud. Se consideró brevemente la posibilidad de un rescate militar, pero los militares nepalíes fueron claros: no tenían equipamiento ni entrenamiento para operaciones a 7.400 metros. Cada idea, cada plan, se estrellaba contra la realidad implacable de la física y la geografía de la Annapurna. En Pamplona, los médicos que habían estado coordinando el tratamiento remoto comenzaron a comprender que estaban perdiendo la batalla. Los reportes de la condición de Iñaki eran cada vez más sombríos. Su presión arterial estaba cayendo. Su temperatura corporal era peligrosamente baja a pesar de todos los esfuerzos por mantenerlo caliente. Los periodos de lucidez habían desaparecido por completo. El doctor Ruiz de Alda, quien había sido compañero de expedición de Iñaki en varias ocasiones, tuvo que hacer la llamada más difícil de su carrera médica: contactar a la familia y explicarles que las probabilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. La esposa de Iñaki recibió la noticia con una calma devastadora, que solo puede venir de haber agotado todas las lágrimas. Les preguntó a los médicos si Iñaki estaba sufriendo. Le dijeron, con la mayor honestidad posible, que probablemente no, que a ese nivel de inconsciencia el cerebro se apaga y el sufrimiento se vuelve más fisiológico que consciente. Pero los que estaban en la tienda con Iñaki sabían la verdad.
Sabían que en sus breves momentos de semiconsciencia, cuando sus ojos se abrían y parecían enfocarse por segundos, había algo ahí, algún nivel de consciencia atrapado dentro de un cuerpo que se estaba apagando. Horia le hablaba constantemente, le recordaba momentos de expediciones pasadas, le describía cómo bajarían juntos de la montaña en cuanto pudieran moverlo. No sabía si Iñaki podía escucharlo, pero necesitaba creer que sí. Stek, normalmente frío y analítico, confesaría años después que esas horas en la tienda con Iñaki, muriendo, lo habían marcado más profundamente que cualquier otra experiencia en sus 2 décadas de alpinismo extremo. Ver morir a un amigo, a un igual, a alguien que era técnicamente tan capaz como tú, te obliga a enfrentar tu propia mortalidad de una manera que ninguna escalada peligrosa puede replicar. La noche del 22 al 23 de mayo fue la más larga de 1970, todas. Iñaki entró en lo que los médicos llamaron un coma hipóxico, un estado donde el cerebro deja de funcionar normalmente debido a la falta prolongada de oxígeno. Su respiración se volvió irregular, con largos periodos de apnea seguidos de respiraciones rápidas y superficiales. Este patrón, conocido como respiración de Cheyne-Stokes, es típico en las últimas etapas de la insuficiencia respiratoria. Los hombres en la tienda sabían lo que significaba. Habían visto suficientes muertes en las montañas para reconocer el proceso. Comenzaron a prepararse mentalmente para lo inevitable. Horia, quien había permanecido despierto durante casi días completos, finalmente se permitió cerrar los ojos por unos minutos, agotado más allá de toda descripción. Cuando los abrió, Iñaki seguía respirando, pero apenas. El 23 de mayo, a las 6:45 de la mañana, hora local de Nepal, Iñaki Ochoa de Olza dejó de respirar. No hubo drama final, no hubo palabras últimas. Simplemente, después de una exhalación, no hubo inhalación siguiente. Horia tenía su mano sobre el pecho de Iñaki en ese momento y sintió cuando el corazón dio sus últimos latidos y luego se detuvo. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie en la tienda se movió. Stek revisó el pulso en el cuello de Iñaki, esperando quizás un milagro de último momento. No lo hubo. A 7.400 metros de altura, en una tienda diminuta sacudida por el viento eterno del Annapurna, uno de los mejores alpinistas de España, un hombre que había conquistado 11 8000 y sobrevivido a incontables situaciones mortales, había finalmente encontrado su límite. La noticia se transmitió por radio al campo base a las 7 de la mañana. Desde allí viajó por teléfono satelital a Pamplona, donde los médicos que habían luchado junto con Iñaki recibieron la confirmación de lo que ya habían empezado a aceptar. La familia fue notificada inmediatamente. En los campamentos base de todo el Himalaya, escaladores que nunca habían conocido personalmente a Iñaki guardaron un minuto de silencio. Las banderas en los campos se bajaron a media asta. El mundo del alpinismo acababa de perder a uno de sus hijos más brillantes. Pero más allá de la comunidad alpinista, la tragedia resonó más ampliamente. La historia de los mejores escaladores del mundo uniéndose en un intento desesperado por salvar a uno de los suyos, solo para fracasar contra las fuerzas implacables de la naturaleza, capturó la imaginación del público. Periódicos de todo el mundo publicaron la noticia. Era una historia sobre coraje, hermandad y los límites últimos de la resistencia humana. Stek y los otros escaladores que estaban en el campo 3 tuvieron que tomar ahora una decisión difícil: intentar bajar el cuerpo o dejarlo en la montaña. Después de una breve consulta por radio con la familia de Iñaki, se tomó la decisión. El cuerpo permanecería en el Annapurna. Mover un cadáver desde 7.400 metros habría puesto en peligro las vidas de múltiples rescatistas, y la familia comprendía esto. Además, había algo apropiado en dejar a Iñaki en la montaña que amaba. Envolvieron su cuerpo en su saco de dormir y lo aseguraron a la tienda para que el viento no lo arrastrara. Luego, exhaustos física y emocionalmente más allá de toda medida, comenzaron el peligroso descenso. El rescate había fracasado, pero habían hecho todo lo humanamente posible. A veces, todo lo humanamente posible simplemente no es suficiente. El cuerpo de Iñaki Ochoa de Olza permanece hoy, 18 años después, exactamente donde exhaló su último aliento, a 7.400 metros de altura en las laderas del Annapurna, envuelto en su saco de dormir rojo, congelado para la eternidad en la posición en la que murió.
La tienda que fue su prisión y su tumba ha sido parcialmente destruida por los vientos brutales que nunca cesan a esa altitud. Los escaladores que pasan cerca de ese lugar, en sus propias expediciones, reportan haber visto los restos del campamento, un recordatorio silencioso de que incluso los mejores pueden caer. No hay placa conmemorativa, no hay cruz, no hay marcador alguno, excepto los restos de equipamiento de colores brillantes, contrastando contra el blanco infinito del hielo. Para la familia de Iñaki, el Annapurna entero se convirtió en su monumento, su catedral, su lugar de descanso final. La decisión de dejar su cuerpo en la montaña no fue tomada a la ligera. En las horas inmediatamente posteriores a su muerte, mientras Wally Steck y los otros escaladores se preparaban para descender, se discutió intensamente la posibilidad de intentar bajar el cadáver. Horia Kolibasanu, quien había permanecido junto a Iñaki durante 5 días de agonía, insistía en que debían intentarlo. No podía soportar la idea de abandonar a su compañero en esa montaña maldita. Pero Steck, con la brutal honestidad que solo puede venir de años de experiencia en rescates, explicó la realidad. Bajar un cuerpo sin vida desde 7.400 metros requeriría al menos 6 escaladores trabajando en conjunto, tardaría varios días y casi con certeza resultaría en más muertes. El riesgo era simplemente demasiado alto. Cuando contactaron por radio a la familia de Iñaki y les explicaron la situación, la respuesta fue clara y desgarradora: dejen su cuerpo en la montaña que tanto amaba. Esa decisión convirtió a Iñaki en parte de una fraternidad sombría. Más de 200 cuerpos permanecen en las montañas del Himalaya, marcadores congelados del precio que algunos pagan por sus sueños. En el Everest, escaladores vivos pasan junto a cadáveres perfectamente preservados que se han convertido en puntos de referencia con apodos macabros: Botas Verdes, La Bella Durmiente, El Hombre Dormido. En el K2, en el Annapurna, en el Nanga Parbat, docenas de alpinistas permanecen donde cayeron, sus cuerpos demasiado altos, demasiado inaccesibles, demasiado peligrosos de recuperar. Para las familias es un dolor incomprensible saber exactamente dónde está tu ser querido, pero nunca poder recuperarlo, nunca poder tener un funeral apropiado, nunca poder cerrar ese capítulo. La esposa de Iñaki confesó años después que durante mucho tiempo no pudo aceptar que había muerto porque no había cuerpo que enterrar, no había tumba que visitar. La noticia de la muerte de Iñaki y del extraordinario intento de rescate resonó mucho más allá de la comunidad alpinista. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia, fascinados por la narrativa de los mejores escaladores del planeta, uniéndose en una misión condenada. El New York Times publicó un artículo extenso titulado «Cuando las leyendas no pueden salvar a una leyenda». La BBC produjo un documental de 1 hora sobre el rescate. En España, Iñaki se convirtió en un héroe nacional casi de la noche a la mañana, reconocido no solo por la comunidad alpinista, sino por el público general. Miles de personas asistieron a un memorial en Pamplona, donde se proyectaron videos de sus expediciones y sus compañeros alpinistas compartieron historias. El gobierno español otorgó póstumamente a Iñaki la medalla al mérito deportivo, el más alto reconocimiento para atletas. Pero todas las medallas y reconocimientos del mundo no podían llenar el vacío que dejó en su familia. Los alpinistas que participaron en el intento de rescate fueron marcados profundamente por la experiencia. Wally Steck, quien alcanzó el campo 3 y pasó las últimas horas con Iñaki, dio pocas entrevistas después del evento, pero las que dio revelaban a un hombre cambiado. Confesó que por primera vez en su carrera había contemplado seriamente retirarse del alpinismo extremo. Ver morir a alguien tan capaz como Iñaki le hizo cuestionar si cualquier cumbre valía ese precio. Sin embargo, continuó escalando y murió trágicamente él mismo 9 años después, en 2017, en una caída durante un intento de ascenso al Everest. Horia Kolibasanu sufrió congelación severa en varios dedos durante los días que pasó con Iñaki y requirió cirugía reconstructiva. Físicamente se recuperó, pero emocionalmente la experiencia lo persiguió durante años. Sufría pesadillas recurrentes donde revivía esos 5 días de impotencia, donde escuchaba nuevamente la respiración trabajosa de Iñaki apagándose lentamente. Denis Urubko y Simón Moro, los 2 gigantes del alpinismo que coordinaron los esfuerzos desde el campo base,
expresaron años después su frustración por no haber podido hacer más. Urubko, conocido por sus rescates casi milagrosos, admitió que el fracaso en salvar a Iñaki fue uno de los momentos más dolorosos de su carrera. Moro estableció después una fundación dedicada a mejorar los protocolos de rescate en altitud extrema, financiando investigación sobre nuevas tecnologías y medicamentos que podrían hacer la diferencia en situaciones similares. Alberto Zerain, el otro español que participó en el rescate, completó los 14 8000 en 2010, pero murió en el Nanga Parbat en 2015, convirtiéndose él mismo en otra víctima del Himalaya. La lista de los que intentaron salvar a Iñaki y luego murieron en las montañas es escalofriante. Un recordatorio de que en el alpinismo extremo no hay retiro garantizado, solo suerte prestada. La tragedia de Iñaki reavivó el debate eterno sobre el alpinismo extremo. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Es justificable dejar viuda a tu esposa y huérfano a tu hijo por conquistar una montaña? Los críticos argumentan que el alpinismo sin oxígeno en los 8000 es esencialmente un suicidio lento, una adicción a la adrenalina disfrazada de deporte. Señalan que cada expedición exitosa solo anima a más personas a intentarlo, creando un ciclo interminable de tragedias. Los defensores argumentan que los humanos siempre han empujado los límites de lo posible, que la exploración y el desafío son parte fundamental de nuestra naturaleza. Argumentan que los alpinistas de élite entienden los riesgos completamente y toman decisiones informadas. Pero ¿qué hay de las familias que quedan atrás? ¿Qué hay del hijo de Iñaki que creció sin padre? ¿Del trauma que sufren los compañeros que sobreviven? Lo que hace la historia de Iñaki particularmente desgarradora es que todo se hizo correctamente. No fue un error de principiante, no fue imprudencia o falta de preparación. Iñaki era un maestro del alpinismo con 11 8000 en su historial. Estaba bien equipado, bien aclimatado, en buena forma física. Subió con un compañero experimentado. Cuando enfermó, los mejores alpinistas del mundo dejaron todo para intentar salvarlo. Los mejores médicos de España coordinaron su tratamiento remotamente. Se utilizó tecnología de punta en comunicaciones y medicina. Y aún así murió. Esta es quizás la lección más aterradora del Annapurna, que puedes hacerlo todo bien, y aún así la montaña puede matarte. No hay suficiente habilidad, experiencia o preparación que garantice tu supervivencia en la zona de la muerte. Eventualmente, tu cuerpo alcanza sus límites fisiológicos y simplemente se apaga. Los médicos del Hospital de Navarra que coordinaron el tratamiento remoto escribieron después un artículo en una revista médica analizando el caso. Concluyeron, incluso si hubieran tenido a Iñaki en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, con ventiladores mecánicos y toda la tecnología médica moderna, sus probabilidades de supervivencia habrían sido bajas. El edema cerebral y pulmonar combinados a esa altitud causan daños tan severos y rápidos que la medicina moderna tiene pocas respuestas. El único tratamiento efectivo es el descenso inmediato, y cuando eso no es posible, las opciones se vuelven extremadamente limitadas. Propusieron el desarrollo de cámaras hiperbáricas portátiles que pudieran ser llevadas a gran altitud, pero el peso y la complejidad técnica hacen que esa solución sea impráctica con la tecnología actual. El Annapurna y montañas como él seguirán cobrando vidas. Hoy, cuando escaladores se preparan para intentar el Annapurna, inevitablemente escuchan la historia de Iñaki Ochoa de Olza. Se ha convertido en una leyenda de advertencia, un recordatorio de que la montaña no respeta tu currículum ni tus logros previos. Algunos escaladores reportan sentir una presencia inquietante cuando pasan cerca del lugar donde reposa su cuerpo, como si la montaña misma recordara lo que sucedió allí. La tasa de mortalidad del Annapurna no ha mejorado significativamente desde 2008. Sigue siendo la montaña más mortífera del planeta. Cada año algunos lo intentan. Cada año algunos no regresan. Sus cuerpos se unen a Iñaki y a los otros que permanecen en las laderas heladas, parte permanente del gigante asesino. La pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que no tiene respuesta satisfactoria, es esta. ¿Qué impulsa a alguien a arriesgarlo todo, a apostar literalmente su vida por pararse unos minutos en la cumbre de una montaña? No hay dinero en el alpinismo extremo. La mayoría de los escaladores de élite viven vidas modestas, trabajando como guías o dando conferencias para financiar sus expediciones. No hay fama real, excepto dentro de una comunidad pequeña.
No hay beneficio práctico para nadie. Y sin embargo, año tras año, los mejores alpinistas del mundo regresan a estas montañas mortales, completamente conscientes de las estadísticas, habiendo visto morir a amigos, y aún así incapaces de resistir el llamado. Quizás es algo en la naturaleza humana que necesita saber sus límites. Quizás es la búsqueda de ese momento de claridad absoluta que solo existe en la zona de la muerte, donde todo lo superfluo desaparece y solo queda la esencia pura de estar vivo. O quizás es simplemente porque la montaña está ahí, desafiándonos, recordándonos que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni conquistar, solo enfrentar con humildad y respeto.